días, querida iglesia, Cristo vive, queridos amigos, querida familia, en donde quiera que se encuentren, reciban un cordial y amable saludo de parte de mi familia, de la iglesia Cristo vive. Hemos venido en este día maravilloso con un tema, con un programa que venimos trayendo desde hace varios años, llamado Cambiando ¿para quién? Cambiando para Jesucristo. En esta mañana queremos traerte un tema maravilloso, un tema que trae muchas interrogantes, y este tema se llama una necesidad espiritual. ¿Quién alguna vez no ha sentido en algún momento de su vida que hay un vacío por dentro? Por más que todas las necesidades físicas, económicas, profesionales estuviesen cubiertas, siempre, en cualquier momento de nuestra vida, hay una necesidad interna, una necesidad de algo. Cuando no conocemos de Dios, pareciera que en nuestro corazón empieza en esa búsqueda. Vemos que muchas personas en el mundo entero se preguntan: ¿para qué yo habré venido aquí en la tierra? ¿Cuál es ese propósito? ¿Qué vine yo a hacer? Hay algo que necesito y empezamos a buscar. Y en esa búsqueda, si no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, entonces a veces erramos, a veces nos equivocamos y a veces nos direccionamos por doctrinas erradas. En esta mañana te traemos este tema maravilloso y permíteme a leer la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí la palabra de Dios, como acabamos de escuchar, dice que el hombre natural no entiende las cosas espirituales. Entonces eso quiere decir que cuando nosotros estamos en el mundo no conocemos de Dios. En esta tarde damos inicio con una pregunta que dice aquí así: ¿siente esa necesidad espiritual? Y vamos a empezar, como esta enseñanza es participativa, aquí en familia, te vamos a dar una palabra, una enseñanza conforme nuestros conocimientos y experiencias en familia. Vamos a presentarle a mi esposa Beatriz, a mi hijo Ángel Israel y a mi hija Alejandra, dando por inicio a mi esposa Beatriz esa pregunta. Así es, vamos a hacernos esa pregunta. ¿Sientes esa necesidad espiritual? Dice la palabra de nuestro Dios en Juan 7, del 37 al 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En cualquier momento de nuestras vidas surge una necesidad grandísima de llenar una parte interna que muchas veces se encuentra vacía. Es un vacío espiritual que muchas veces sentimos, es algo interno que necesitamos llenarlo, pero cuando no conocemos verdaderamente de la palabra de Dios, buscamos en lugares errados e equivocados, como nos sucedió en nuestras vidas en el día pasado. Pero cuando no conocemos también de Dios, buscamos doctrinas erradas y no buscamos la verdad, como dice la palabra: si alguno tiene sed, venga a mí. El que cree en mí, tenemos que buscar, tenemos que tener sed de la palabra de Dios, tenemos que buscarlo a Él y creer en Él. Porque muchas de las veces no le damos la oportunidad para que Dios obre en nuestras vidas, para llenar ese vacío, esa oscuridad, esa calamidad, ese deseo de que cuando no lo conocemos a Él, estamos errados en todas las cosas que queremos iniciar o emprender. Tenemos muchos problemas
tenemos adversidades, porque queremos hacer todo a nuestra conveniencia y a nuestra manera. Dice la palabra del Señor en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué hay tantos problemas en los matrimonios, en los hogares, en todo lugar? Porque no tenemos el conocimiento, porque no buscamos de un Dios vivo como el que te estamos hablando hoy, que es Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. En Él tenemos que refugiarnos, en Él tenemos que buscarlo. Como pareja, como matrimonio tuvimos muchas adversidades, pero cuando lo conocimos, Él nos dio ese manantial, Él nos dio ese río, Él nos dio esa oportunidad de conocerlo, que lo llamáramos, que lo invocáramos, que le pidiéramos, y eso hicimos nosotros. Nos dimos la gran oportunidad de buscar de Él, de refugiarnos en Él, de buscar de ese Dios vivo, ese Dios grande, ese Dios que sus brazos están extendidos todo el tiempo para refugiarnos en Él. Hoy te estamos enseñando y predicando ese Dios maravilloso, el cual es el único que nos puede ayudar en llenar esos vacíos, en refugiarnos, y que su poder descienda de una manera sobrenatural y especial en los hogares, en los matrimonios, para pedir la ayuda nosotros como padres para nuestros hijos, para nuestro matrimonio, para el mundo entero. Muy bien, ahora fíjense cuán interesante es que toda la familia venga a Cristo Jesús, tenga ese conocimiento, esté en lo espiritual, llene ese vacío. ¿Qué es lo que pasaría entonces si solamente, por ejemplo, una de las personas, un miembro de la familia, conoce de Cristo y los demás no quieren venir? ¿Qué es lo que sucede ahí? Fíjense cuán importante es que todo el hogar, el padre, la madre y los hijos, vengan al conocimiento de Dios, porque entonces va a haber una distorsión, va a haber la balanza desequilibrada, porque el uno es espiritual y el otro es carnal. Imagínense los problemas que va a surgir ahí. Va a haber enfrentamiento y la vida se hace difícil. Hemos conocido de familias, de hogares, en donde uno o dos miembros nada más conocen de Cristo, han venido al Evangelio, conocen la palabra de Dios, pero le es difícil ese caminar porque su mamá o su papá, sus hermanos o alguno de los miembros de la familia no quiere nada con el Evangelio. Entonces se hace como una subida difícil, una carga pesada para esa persona. Por eso nosotros te estamos hablando en esta mañana, que es en familia. Nosotros te vamos a ir contando lo que pasó en nuestra vida cuando vinimos a Cristo. Primeramente fue mi esposa, y yo luego vine un poquito después. Yo no quería nada con eso. Inclusive mis dos hijos, especialmente Ángel Israel, que en ese entonces tenía como 6, 7 años, tenía una resistencia para entrar a la iglesia, no le gustaba cuando nosotros empezamos. Pero fíjense, cuando los padres oran y claman a Dios, ellos también van sintiendo ese amor y vienen a Dios. Luego los otros hijos vienen también, poco a poco, nosotros doblando rodillas, clamando a Dios, viene la familia. Y fíjate, aquí hay una pregunta y me gustaría hacerle a Ángel Israel. ¿Qué es ser un hombre espiritual? ¿Qué entiende eso? ¿Qué es ser un hombre espiritual? Un hombre espiritual es aquel que siempre se basa en el carácter y los principios de Dios. Se había hablado anteriormente de que un comportamiento cristiano, la personalidad cristiana, es aquel que se basa en lo que hizo nuestro Señor Jesucristo y siempre sigue sus pasos. Y vemos que eso mismo es ser un hombre espiritual. Es una persona que siempre va a alimentar más el espíritu que cualquier otra parte de su estructura, ya que sabemos que el hombre es tripartita.
Y podemos decir que un hombre espiritual siempre va a ser amoroso, siempre va a ser, va a estar lleno de perdón, siempre va a estar atento, va a sentir el dolor ajeno de los hermanos, va a estar pendiente de las aflicciones del otro para apoyarlo, y siempre va a estar dando su mano para levantar a los otros, ya que como hermanos siempre tenemos que apoyarnos, hermanos en Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios, si vemos en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos que hay que santificarnos para nuestro Señor Jesucristo desde ahorita mismo, no solo cuando necesitemos, no solo cuando estemos en una dificultad o cuando vaya a venir, sino desde ahorita mismo estar preparados para su venida. Y como dije anteriormente, el hombre es tripartista, entonces no solo tenemos que alimentar el cuerpo, que es con proteínas, con carbohidratos, incluso con el agua, sino también el alma, que es la parte donde uno aprende, donde uno estudia, pero también es algo importante que hay que leer la palabra de Dios para que el alma también se nutra de la parte espiritual, porque la parte espiritual como tal se refiere a buscar de la presencia de Dios, a comunicarnos con Él. Y si nuestro espíritu está fortalecido, nuestra alma también va a recibir y nos va a ayudar a ese comportamiento que es del hombre espiritual. Muy bien, fíjense, y voy a leer este versículo que dice aquí, ahí mismo donde empezamos a leer el versículo 13 de 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 13, dice, lo cual también hablamos, fíjense, también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Me voy a detener un momento ahí. Cuando nosotros venimos a Cristo, Dios nos va direccionando, su Espíritu Santo va tocando nuestro corazón, nuestra mente. Él va haciéndonos sentir las cosas que vamos a ir haciendo, las cosas que son buenas, pero también nos va a decir las cosas que son malas. Él va a advertirnos de los peligros. El Espíritu Santo es el que nos enseña. Por eso es que dice, nosotros somos enseñados no con conocimiento ni sabiduría humana, dice aquí, sino con las que enseña el Espíritu Santo de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es la enseñanza que viene del cielo. Y a eso sale otra pregunta. Fíjense, esta pregunta dice que todo lo que hagamos debe estar presente en lo espiritual. Todo lo que hagamos debería estar entonces presente en lo espiritual. Alejandra. Sí, yo digo que, y debe ser así, que todo lo que hagamos debe estar presente en lo espiritual, porque nuestra vida debe estar dirigida hacia la voluntad de Dios, y que todos los actos que hagamos deben estar en lo espiritual, como por lo menos un ejemplo, una persona está cocinando y va dándole a Dios las gracias, le va pidiendo que purifique los alimentos. Si la persona está limpiando, tome ese tiempo también para adorar a Dios. En diversas circunstancias, en todo lo que hagamos debe estar lo espiritual. Y lo más importante de todo esto es que nuestro espíritu debe estar en armonía con Dios, y que debemos de ser agradecidos con Él, porque Dios nos ha dado la vida, nos ha dado el respirar, nos ha dado nuestra familia. Y así lo dice en la palabra de Dios. En 1 de Tesalonicenses 5, 18 y 19 dice que dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, dice el versículo 19. Nos señala que debemos de dar gracias a Dios por todo, no solo cuando estamos en la iglesia, vamos a aprovechar ese momento, sino también en la dificultad, que es el momento más difícil que a veces nos toca a nosotros los cristianos para glorificar el nombre de Dios. Y también dice que no apaguéis el espíritu. Nuestro espíritu fue dado hasta el último día que estemos aquí en esta tierra, hasta el último día de nuestro respiro. Por eso nosotros debemos estar, nuestro espíritu debe estar como encendido y conectados a la voluntad de Dios. Fíjense cuán importante este versículo 19, que quiero ahondar un poquito más.
dice que no apaguéis el espíritu. El espíritu con mayúscula, que es el Espíritu Santo de Dios, que no apaguemos. Ese fuego del Espíritu Santo de Dios tiene que estar dentro de nosotros, porque si no, una parte de las tres partes, que bien lo dijo Ángel, que el ser humano está compuesto de tres partes tripartistas: espíritu, alma y cuerpo. Y esas tres partes deben estar muy bien alimentadas. El cuerpo, si no le da comida, por supuesto que va a enfermarse, a debilitarse, a perder las defensas. Así también el alma. Si no alimentamos con el estudio, con la palabra, con el entrenamiento mental, cosas buenas, entonces el alma también se debilita y va a estar siempre actuando de una forma indebida y jalando para la carne, a lo carnal. Pero para eso está lo espiritual, que bien lo dijo, debe estar alimentado con la palabra de Dios, con la comunicación, una relación directa con nuestro Padre Celestial. Es como si nosotros, cuando venimos delante de Dios, estuviéramos conectados a un cordón umbilical espiritual. Cuando estamos adorándole a Dios, cuando estamos orando, cuando haces vigilia, cuando haces ayunos, tú estás conectado con ese cordón umbilical y eso te va alimentando. Antes nosotros no éramos espirituales, había una parte que estaba muerta y era la parte espiritual. Y la Biblia nos enseña que si no nacemos de nuevo, si no nacemos del Espíritu cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, entonces hay una parte que está muerta. El espíritu está muerto y por lo tanto no podremos entrar al reino de los cielos. Fíjense cuán importante es que mantengamos encendida la llama del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos alimenta, el que nos da. Inclusive, fíjense lo que voy a ponerles un ejemplo de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Debe ser diariamente. Ayer ocurrió algo tremendo. Teníamos planificado salir esta mañana para viaje, pero mi esposa empezó a sentir al final de la tarde como un sustico, un sentir, y ella vino y me comentó y me dijo: mira, yo tengo esta preocupación, tengo ese sustico, siento algo. Yo no sé qué te parece si oramos y pedimos a Dios su dirección, porque ya ella había estado orando todo el día por ese viaje, vamos a decirlo así. Y yo le digo, claro, yo también me siento un poquito así, siento como la adrenalina por todas las circunstancias que estamos viviendo ahora con esta epidemia, con esta pestilencia, con esta pandemia, con ese COVID-19, que el Señor lo reprenda, porque sabemos que son demonios que están en los aires. Pero entonces, con todas estas cosas y la cuarentena rígida, estricta, sabemos que hay que cumplir esas normas y nosotros como cristianos debemos ser obedientes, cuidarnos. Así como confiamos en Dios, debemos ser obedientes también a las normas civiles. Nos pusimos, yo le dije, vamos entonces a orar, a pedir dirección a Dios. A través del Espíritu Santo de Dios, nosotros tenemos que confiar que Él nos guía, Él pone el sentir, Él no se equivoca. Nosotros podemos equivocarnos por nuestras percepciones naturales y aún muy intelectuales que podamos tenerlo. No es lo mismo. Y el Espíritu Santo de Dios nos habla a nuestro espíritu y nos hace sentir. La Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios opera en el mundo, en el creyente y en la iglesia. Ahí estaba operando en nosotros, dándonos ese sentir. Y efectivamente, cuando oramos, todavía continuaba ese sentir, esa preocupación. Y bueno, nosotros entendimos que Dios nos estaba hablando a través de su Santo Espíritu, diciendo que no viajaran. Y nosotros inmediatamente en obediencia dijimos que era suspendido el viaje. Efectivamente, a pesar que todas las cosas ya estaban preparadas, pero ese sentir que tú también alguna vez has dicho: yo tengo un sentir, yo tengo un pálpito, no sé, tengo un susto. Yo creo que todas las personas en la vida han sentido algo.
Algo me dice que no debo hacer tal o cual cosa. Algo me dice que no debo seguir por este lado, sino por este otro lado. Es el Espíritu Santo de Dios, que el mismo Señor Jesucristo cumplió esa promesa maravillosa a todos sus discípulos y a todos nosotros. Le dijo a sus discípulos que esperaran en Jerusalén, para que cuando viniera el Espíritu Santo de Dios, ellos fueran llenos de ese poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces podemos entender de esta manera que en familia, comprendiendo estos principios, la palabra de Dios, nosotros tenemos y podemos tener una vida de paz, de armonía, de comprensión, de tolerancia, de respeto mutuo, tanto los hijos a los padres como los padres a los hijos, porque la Biblia dice, no asperéis a tus hijos, o sea, no les provoques a ira, eso es lo que quiere decir. Pero los hijos también primeramente tienen que tener siempre en cuenta ese mandamiento, y escuchen, hijos, donde quiera que estén, honra padre y madre, honrar es eso, obedecer, escucharlo, vivir en lo espiritual. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios y llegamos al conocimiento de Dios, entonces podemos decir que sí es posible ser un hombre, ser una mujer espiritual. Todo, absolutamente todo tiene que ser espiritual. Porque las tres partes, espíritu, cuerpo y alma, tienen que estar alimentadas. Yo no puedo decir a mi cuerpo, bueno, quédate ahí un rato, el alma y el espíritu nada más vamos. No. Las tres partes tienen que estar edificadas. No puedo decirle al alma, bueno, quédate un momento ahí, voy a dejar la mente a un lado. No. Y así mismo no podemos decir al espíritu, quédate ahí un rato. Entonces somos carnales. Y si muere la persona en ese momento, no puede entrar al reino de los cielos. Resumiendo, entonces, decimos que sí es posible tener y ser una persona espiritual. Y más hoy en día, en la familia, yo les recomiendo, oren en familia, únanse, almuercen cuando coman los alimentos, oren en familia, dense oportunidades, como Dios nos ha mostrado también que lo debemos ir haciendo y lo estamos haciendo así, para la gloria de Dios. Y más en estos tiempos de pandemia, nosotros tenemos que estar en obediencia y nunca apartarnos de lo espiritual. Amén. Así que voy a hacer una oración para dar gracias a Dios. Amado Padre Celestial, amantísimo Padre Celestial, venimos delante de ti en este momento, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, para darte las gracias, amado Dios, por permitirnos dirigirnos, por llevar tu palabra. Pero te suplicamos, amado Dios, como bien dice tu palabra, que no volverá a usted vacía, sino hará lo que tú quieras y será prosperada para aquello que tú lo has enviado. Que así sea a través de estas redes sociales, donde quiera que nos estén escuchando, que la palabra de Dios llegue a tu corazón, llegue a tu hogar, esposo, esposa, hijos, reciban la palabra de Dios, busquen a Dios, más en estos momentos que estamos viendo tantas calamidades. Perdona, Señor, todas nuestras iniquidades. Padre, y bendice, extiende tu mano dadivosa a todas las personas. Sabemos que hay tantos problemas, pero dice tu palabra que ¿qué puede ser imposible para ti? Bendícelo, Padre amado. Y te damos las gracias, Padre. Gracias, Hijo, y bienvenido, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Que Dios les siga bendiciendo y le esperamos el próximo miércoles.